Agradezco mucho al doctor Adolfo Laborde que nos haya acompañado, que nos está acompañando esta mañana para hablar precisamente de estas fórmulas presidenciales allá en Estados Unidos, la fórmula Donald Trump, J.D. Vance y la fórmula Kamala Harris, Tim Walz. Doctor Laborde, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gina? Muy buenos días. Omar, muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor, pues a ver, una primera impresión. Tenemos ya los dos contrincantes de la Casa Republicana, de la Casa Demócrata. Hace unos pocos días yo creo que Donald Trump creía que él iba a arrasar en las elecciones, pero desde el nombramiento también de Kamala Harris, pues ya siente ahí como pasos, ¿no? Sí. Que le están ganando. Sí, hay una o lo están reactivación. empatando al menos. Sí, hay una reactivación del debate, hay un reposicionamiento, como bien lo comentas, de Kamala Harris. Hizo muy bien en escoger a este señor, este personaje, que vamos a hablar más tarde de él. Y, por supuesto, esto tiene que ver con la confianza que se genera a través de la recaudación. Hay que recordar que en Estados Unidos, un poco para explicarle al público, es un sistema electoral donde el gobierno no da financiamiento público a los partidos. Entonces, gran parte de la estrategia que utilizan estos partidos es la donación, los eventos, las cenas, el dinero que les dan. Y por eso es importante también algunos sectores clave para la economía de los Estados Unidos que se posicionen de uno u otro candidato. De ahí reciben donaciones. Por eso es que a veces algunos candidatos se posicionan más sobre unos temas y otros son un poco más cautos. Entonces, efectivamente, el hecho de que reciban dinero, más dinero o menos dinero, tiene que ver con un tema de confianza. Y eso pues nos da un indicador de quién podría estar llevando la batuta. A mí me llama la atención el tema de los perfiles. Estamos viendo blanco y negro, las antípodas. Unos republicanos muy republicanos y unos demócratas muy demócratas, ¿no? Un Donald Trump, que es el tío MacPato, Sí. es este empresario, es este empresario conservador. Y del otro lado, la alegoría de la migración, Kamala Harris, un demócrata muy demócrata a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, en contra de la prohibición de las uniones del mismo sexo. Está blanco y negro. Sí. Bueno, es parte del panorama y de la radiografía del electorado en Estados Unidos. Se sabe que hay estados más progresistas, los que están en las costas, los del medio oeste son un poco más conservadores, los estados que tienen una trayectoria agrícola. No hay que olvidar la historia de los Estados Unidos, el sur, el norte. Entonces hay una gran cantidad de elementos que podemos considerar en pues en este proceso que está muy apegado a lo que podría ser pues una carrera que se cierre dependiendo de algún error de los dos contrincantes. Sin embargo, lo dices muy bien, hay un electorado que todavía no se decide. Estos 6 estados bisagra, de los cuales se ha hablado muchísimo, y hay mucha gente que es apartidista, y especialmente los grupos minoritarios. Fíjate que ha habido un proceso muy interesante, un fenómeno curioso, porque las minorías desde hace algunos años han simpatizado más con los republicanos, con el señor Trump. Hay mexicanos o de origen mexicano que se han convertido, que son amantes del señor Trump. Es un fenómeno bien interesante, sí, que habrá que explicarlo bajo la óptica de la sociología, pues de la realidad de las diásporas mexicanas. Tendremos que tener un programa especial. Sin embargo, por supuesto que Kamala Harris, en su momento el señor Biden, lanzó algunas ofertas para poder expresar que su partido o su gobierno tendría pues algunas recomendaciones muy específicas a los programas que le darían salida a mucha gente de las sombras. Quiere decir la documentación. Hubo una medida que ya se olvidó, en donde más de 500,000 personas podrían obtener la residencia a través de un proceso ágil, los hijos y las esposas de los ciudadanos. Entonces, ese es un guiño, pero bueno, todavía no se puede arreglar el problema, porque si dan un guiño mucho más fuerte, podría desbordarse la frontera con los flujos migratorios que ya están saturando los sistemas migratorios. Claro. Platiquemos un poco de Tim Walz, porque lo vemos carismático, se expresa bien. Él lo ha dicho, me van a tener que enseñar a usar el teleprompter porque yo hablo así pues de manera lírica, ¿no? ¿Cómo lo ve? Mira, yo creo que es un personaje, fue una muy buena elección. En otra discusión con algunos colegas decían que se había optado por esta persona, por su trayectoria, por su personalidad. Yo creo que hay dos características que los demócratas están viendo en él. Número uno, fue profesor. En algún momento tuvo una relación muy cercana con los jóvenes y con China y Asia.
Me parece que lo están viendo como una pieza clave para poder descompresar los problemas que se tiene con China. Tenía en los años 90 una participación muy activa con algunas universidades chinas, llevaba a chinos a los Estados Unidos y recientemente ha optado por promover a su estado en Japón. ¿Por qué? Porque Minnesota es un estado agrícola que vende mucha soya. Okay. La soya, como sabemos, es un producto que compran los asiáticos, japoneses, coreanos, chinos, y necesita abrir ese mercado porque este mercado lo tienen los brasileños. Entonces, en ese sentido es una decisión estratégica, por el otro es un guiño a las nuevas generaciones y eso yo creo que podría generar confianza ante esos grupos que están ese ahí. Perfil. Ese es un temazo, la apertura, porque unos son en contra de la apertura y otros a favor. Vamos a ir a un corte, pero regresamos precisamente con mucho gusto. Platicando con el doctor Adolfo Laborde sobre estas fórmulas presidenciales rumbo a la Casa Blanca, por el lado demócrata, Kamala Harris y Tim Walz, y por el lado republicano, los incendiarios, Donald Trump y J.D. Vance. Y pues vamos a hablar sobre estos perfiles republicanos también, doctor. Sí. Bueno, pues imagínate. Que bueno, Donald Trump busca ser reelegido. Imagínate Trump con el señor Vance, pues es una fórmula explosiva, dinamita pura, pues propagandísticos, disruptivos. Ya vimos lo que dijo Vance cuando lo nominaron sobre México, qué piensa de México, habla un poco de esa, pues, ese discurso, esa narrativa en contra de nuestro país que, como ya lo comentamos, se ha convertido cada 4 años en la piñata electoral en los Estados Unidos, con un montón de sombras y con un montón de mentiras. Pero bueno, estos dos candidatos, por supuesto, están con el objetivo de generar polémica, de generar esa discusión en la opinión pública que atraiga votos. Y esa población en los Estados Unidos que ha sido de alguna manera pues golpeada por el COVID, golpeada por la fuga de capitales de los Estados Unidos, por la falta de competitividad de los Estados Unidos y por supuesto la invasión de muchos productos y los déficits comerciales que tiene Estados Unidos con China y con el mundo. Entonces, lo más fácil es acusar al vecino porque la gente común y corriente en Estados Unidos sale a las calles y a quién ve, pues ve a los mexicanos, ve a los centroamericanos, quienes de alguna manera se convierten en chivos expiatorios. Entonces, ¿por qué lo escogieron? Siendo hace algunos años que ya lo comentamos, el enemigo del señor Trump, que decía que pues era un nazi, que era una persona que no podría estar al frente y ahora están trabajando juntos, pues eso habla un poco de la estrategia del marketing político de los republicanos. Y habla de que chapulines hay en todos lados, no solo aquí en México, también en Estados Unidos. Sí, bueno, es un fenómeno de posicionamiento político, de estrategia política, pueden ser enemigos, se pueden decir de cosas en la calle, pero ya en una fórmula, cuando los intereses de ciertos grupos que están defendiendo el interés financiero y de algunas empresas, pues tienen que pues bajar la guardia y trabajar juntos en pro de un discurso que aglutine y que genere votos. Doctor, en el tema migratorio, que yo creo que es lo que más nos preocupa también acá de este lado, el muro, Kamala Harris ha estado viendo estos asuntos en la administración de Joe Biden. ¿Qué panorama le espera a México con una Kamala o con nuevamente un Donald Trump en este sector si alguno de los dos llega a la Casa Blanca? Bueno, hay que decirlo, los dos partidos han sido muy duros con el tema migratorio. La prueba es que desde 1986 no hay una reforma integral que le pueda dar ciudadanía, camino a la ciudadanía a muchos migrantes. ¿Por qué? Pues porque ahí hay un doble discurso, ¿no? Es un tema de competitividad, bajos salarios, no se les dan prestaciones, por un lado. Por otro lado, también es cierto que hay una presión política que ahora se acompaña con el tema de seguridad, fentanilo, etcétera, por los flujos migratorios y porque la frontera es porosa. Sin embargo, me parece que en términos ya de política internacional y la política con el México sería un poco más diplomática la relación con la señora Kamala que con el señor Trump, porque el señor Trump se ha atrevido a poner en riesgo lo que sería la continuidad del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, suspendiéndolo, revisándolo, cancelándolo y poniendo aranceles que al final de cuentas esto le quita competitividad. Sí, él ha dicho que no ha servido para nada este tratado. Pero bueno, lo cierto es que le quita competitividad a Estados Unidos, pero a nosotros, desde una perspectiva de no una diversificación que no hemos tenido, pues preocupa la planta productiva. Entonces yo creo que los demócratas en el tema migratorio y republicanos tendrían pues no una diferencia muy grande, pero sí de forma y de cooperación. Doctor, rapidísimo, tenemos muy poco tiempo. ¿Cómo capitalizan en este momento los demócratas la detención del Mayo Zambada?
Bueno, pues de por Joaquín supuesto, Guzmán. por eso lo hicieron. No hay casualidades en política internacional. La señora Kamala y los demócratas van a mantener ese discurso de no aceptar ese tipo de situaciones, y eso a México en términos de capital político pues le afecta muchísimo, Sí, y sobre claro. todo al nuevo gobierno que va a tener que enfrentar ese reto. Coincido, forma es fondo y el tiempo en política es fundamental. ¿Por Efectivamente. qué justo ayer sale el embajador? ¿Por qué justo hoy sale la carta de Ismael El Mayo Zambada? Efectivamente. Doctor, muchísimas gracias. Con gusto. Siempre un Muchas privilegio. Gracias, Gina. Gracias, platicar Omar. con usted. Pues vamos a lo que sigue.